que la esencia de la lucha humana es el conflicto entre quienes somos y quienes queremos ser. Ahí aparece esto que ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, el famoso yo idea y el famoso yo ideal. O sea, estas ideas que tengo acerca de mí y estas ideas que idealizo acerca de mí, el cómo yo quisiera ser. Por eso es el gráfico ese del caballo, ¿no? Con un palo, colgando un hilo, y del hilo una zanahoria, que corre, 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 creyendo que va a alcanzar la zanahoria y nunca la alcanza, porque no se da cuenta. O sea, no puede darse cuenta de eso. Entonces, ese digamos, es el conflicto de casi todos los seres humanos, entre quienes somos y quienes queremos ser. Es decir, que la dualidad es el eje de la experiencia humana. La vida y la muerte, el bien y el mal, la esperanza y la resignación, coexisten en todas las personas y ejercen su influencia en todas las facetas de nuestra vida. Si conocemos el valor, es porque también hemos experimentado el miedo. Si reconocemos la sinceridad, es porque hemos vivido el engaño. Sin embargo, la mayoría negamos o desconocemos nuestra naturaleza dual. Y esto es una realidad. No la reconocemos o la desconocemos, que es peor, ¿no? Si vivimos bajo el supuesto de que solo somos de una forma o de otra, o sea, estas, a ver cómo podemos llamar, este ser rígido y estructurado, que yo soy así. Yo no soy así, soy así. Bien. Dentro de un espectro limitado de cualidades humanas, ¿no? Donde nos describimos a nosotros mismos, yo soy así, 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 ¿no? Deberíamos preguntarnos por qué la mayoría no estamos totalmente satisfechos con nuestra vida tal como es. ¿Por qué tenemos acceso a tanto conocimiento, pero nos falta la fortaleza y valor para actuar de acuerdo con nuestras buenas intenciones y ser capaces de tomar decisiones poderosas? Y lo más importante, ¿por qué seguimos actuando contra nuestro sistema de valores y contra todo aquello que defendemos? Se debe a esa parte de nuestra vida que no hemos examinado, a nuestro yo más oscuro, a nuestro yo de la sombra, donde se oculta nuestro poder no reivindicado. Es en este lugar absolutamente insospechado donde encontramos la llave para abrir la puerta de nuestra fuerza, felicidad y capacidad para vivir nuestros sueños. Pero ¿qué ocurre? Nos han condicionado a temer a este lado oscuro, ¿no? A nuestro propio aspecto oscuro. Y cuando nos damos cuenta de que tenemos pensamientos funestos o nos parece que nuestros sentimientos son inaceptables, corremos a escondernos de nuevo en nuestra madriguera, a rezar, con la esperanza de que desaparecerán antes de que volvamos a asomar la cabeza. ¿Por qué actuamos de este modo? Porque tenemos miedo de que por más que lo intentemos, nunca podamos huir de esa parte de nosotros mismos. Este auto-odio, ¿no? Esto por lo cual nos juzgamos a nosotros mismos. Bueno, algunos no se juzgan a sí mismos, sino que se la pasan proyectando para afuera, poniéndolo en los demás, ¿no? Nos hace justamente huir de nosotros mismos, nunca integrarnos, ¿eh? Aunque lo más habitual sea reprimir o desoír nuestro lado oscuro, lo cierto es que huir de esta sombra intensifica el poder de la sombra. Bueno, se me fue la voz. Vamos a ver
si vuelve. Negar la sombra, ¿no? Implica más sufrimiento, más dolor, más remordimiento, más sentirnos resignados. Si no somos capaces de responsabilizarnos y extraer la sabiduría que se oculta bajo la superficie de nuestra mente consciente, lo que está debajo, la sombra asume el mando. Y en lugar de ser nosotros los que la controlamos, es ella la que acaba dominándonos, desencadenando el llamado efecto sombra, el famoso efecto sombra. Entonces, nuestro lado oscuro es el que toma las decisiones por nosotros, despojándonos de nuestro derecho a tomar decisiones conscientes. ¿Bien? Nuestra sombra nos incita a actuar de formas que jamás hubiéramos podido imaginar y a malgastar nuestra energía vital en conductas repetitivas. Nuestra sombra impide que nos expresemos plenamente, que seamos sinceros, que vivamos una vida auténtica. La única forma de liberarnos de conductas potencialmente perjudiciales es aceptar esta dualidad. Si no somos capaces de reconocer esa dualidad en nosotros, o sea, todo lo que somos, el efecto sombra nos ciega. Por eso el doctor Len dice que nosotros vemos con un solo ojo, que tenemos un ojo ciego. El efecto sombra está en todas partes. La prueba de su omnipresencia está en todos los aspectos de nuestra vida. Lo leemos en internet, lo vemos en las noticias, en nuestros amigos, en nuestros familiares, en los desconocidos. Pero quizá lo más significativo es que podemos reconocerlo en nuestros pensamientos, verlo en nuestras conductas y sentirlo en nuestras relaciones con los demás. Nos preocupa que si esta oscuridad sale a la luz, nos sintamos profundamente avergonzados, o lo que es peor, que se haga realidad nuestra peor pesadilla. Nos da miedo lo que podemos encontrar si miramos en nuestro interior. Así que escondemos la cabeza bajo el ala y nos negamos a enfrentarnos a nuestro lado oscuro. Por eso los que estudian el curso de milagros sabemos muy bien en esa sección que se llama el miedo a mirar adentro. Si la sombra permanece oculta, la sombra se transforma en una caja de Pandora. ¿Vieron la caja de Pandora? Cargada de secretos que podrían destruir todo lo que amamos y nos preocupa. Pero si abrimos la caja, descubriremos que lo que encierra tiene el poder de cambiar radicalmente nuestras vidas de una forma positiva. Desaparecerá la ilusión de que la oscuridad nos dominará y veremos el mundo con otros ojos. La compasión que descubriremos hacia nosotros mismos despertará nuestra seguridad y valor y abrirá nuestro corazón a los que nos rodean. El poder que habremos desenterrado nos ayudará a hacer frente al miedo que nos ha estado paralizando y nos instará a avanzar con decisión para desarrollar nuestro potencial. Lejos de ser aterrador, aceptar nuestra sombra nos permite realizarnos, ser nosotros mismos plenamente, recuperar nuestro poder, desatar nuestra pasión y materializar nuestros sueños. Cuando nosotros no somos capaces de admitir nuestras vulnerabilidades
y reconocer nuestras malas conductas. Cada vez que estemos a punto de dar un paso importante en el ámbito personal, nos vamos a sabotear. El famoso autosabotaje. ¿Quién gana ahí? La sombra. Cuando hablamos a nuestros hijos con una ira desproporcionada, gana la sombra. Cuando engañamos a nuestros seres queridos, gana la sombra. Cuando nos negamos a aceptar nuestra verdadera naturaleza, gana la sombra. Si no iluminamos la oscuridad de nuestros impulsos humanos con la luz de nuestro yo superior, gana la sombra. O sea que hasta que no aceptamos todo lo que somos, el efecto sombra va a tener el poder de impedir nuestra felicidad. Y si no la reconocemos, la sombra va a evitar justamente esto, que nos integremos, que nos realicemos. Y siempre vamos a vivir a medias nuestra vida. El trabajo con la sombra es más que un proceso psicológico o intelectual. Es una receta para los problemas no resueltos. Es un viaje transformador que trasciende cualquier teoría psicológica porque aborda el lado oscuro como un asunto humano y espiritual que todos hemos de resolver en esta vida. Si queremos vivir una vida que refleje plenamente nuestra expresión personal. Al final vamos a comprender que no somos ni mejores ni peores que nadie por nuestro color, procedencia, orientación sexual, constitución genética o pasado. Nadie en este mundo se libra de su sombra. Y cuando nos la tomamos en serio y la comprendemos, puede dar pie a una nueva realidad que cambiará nuestros sentimientos respecto a nosotros mismos, a nuestra forma de educar a nuestros hijos, a cómo vamos a tratar a nuestra pareja, cómo nos relacionamos con los otros miembros de la comunidad y también a nivel país y nación, ¿no? Carl Jung denominó la sombra la antagonista. Es nuestro rival interior que nos revela nuestras debilidades y aguza nuestros puntos fuertes. Es el maestro, el entrenador y el guía que nos apoya en el descubrimiento de nuestra verdadera grandeza. La sombra no es un problema que debemos resolver, ni un enemigo al que debemos conquistar, sino un campo fértil por cultivar. Cuando hundamos nuestras manos en su rico suelo, encontraremos las potentes semillas de la persona que realmente deseamos ser. Todas las vidas han sentido los efectos de la ira y el miedo. Las noticias de la noche presentan lo peor de la naturaleza humana cuando ponemos el noticioso, ¿no? Si somos sinceros con nosotros mismos, reconoceremos que los impulsos oscuros andan a su antojo por nuestra mente y el precio que pagamos por ser una buena persona, algo a lo que aspiramos todos, es que esa mala persona que hay en nosotros y que puede arruinarlo todo, está bajo control. O sea, está al mando. Tener un lado oscuro parece que requiere algún tipo de intervención. Quizás una terapia, una pastilla, ir a confesarse con el cura a la iglesia o confrontarnos a medianoche con nuestra alma. En cuanto las personas reconocen que lo tienen, quieren deshacerse de él. Eso es lo que queremos hacer. Fíjense que todos queremos hacer eso. Hay muchos aspectos de la vida en los que funciona la actitud de puedo hacerlo o vamos a solucionarlo. Pero por desgracia, la sombra no es uno de esos aspectos. La razón por la que no encontramos la solución a lo largo de miles de años, todos los seres humanos, es porque no somos conscientes de ese lado oscuro. Así que vamos a desvelar este misterio. Por eso está dividido en esta primera parte en 3 secciones
en la que intenta Deepak Chopra hallar un diagnóstico, ofrecer un remedio y darles un pronóstico para el futuro. Sería la neblina de la ilusión. Ese sería el diagnóstico, las neblinas de la ilusión. La salida es la cura. Y una nueva realidad, un nuevo poder es el pronóstico. Entonces, en esta primera sección, el diagnóstico, acá describe cómo se creó la sombra. Bien. En la segunda sección, que se llama la cura, habla de cómo podemos reducir su poder oculto en nuestra vida cotidiana. Y la tercera, que es el pronóstico, desvela un futuro donde la sombra ha desaparecido, no solo en algunos individuos, sino en todas las personas. Todos juntos hemos creado esta sombra que ahora nos acecha. A pesar de que nuestros miedos y rechazo a enfrentarnos a este hecho, resulta que es la clave de la transformación. Si tú y yo fuéramos parte del problema, no podríamos esperar formar parte de la solución. Perdón, si tú y yo no fuéramos el problema, somos parte del problema, por eso podemos esperar la solución. Si no puedes ver tu propia sombra, has de ir en su busca. La sombra se oculta avergonzada en los oscuros callejones, pasadizos secretos y buhardillas fantasmagóricas de nuestra conciencia. Tener una sombra no es tener defectos, sino estar completo. Es una verdad difícil de entender. ¿No has intentado alguna vez decirle una verdad a alguien sobre él mismo y te ha respondido: ay, no me psicoanalices, o algo por el estilo? El reino del inconsciente nos resulta tan peligroso como las profundidades del océano. Ambos son oscuros, o sea, el inconsciente y el océano. Por eso en el curso de Milagros le llaman oscuridad al inconsciente, ¿no? Y están llenos de monstruos invisibles. Todos vivimos con los restos de ideales frustrados que una vez nos parecieron la solución perfecta. Cada solución coincide con una imagen del lado oscuro. Si piensas que los aspectos de la sombra, como el miedo, la ira, la ansiedad, la violencia, son el resultado de una posesión demoníaca, la solución es purificar a la persona afligida. Los demonios se pueden expulsar mediante rituales, limpiezas corporales, ayunos y austeridades agotadoras. Por eso vieron que la gente tiene como una obsesión con el limpiar, limpio. Le piensan que es una cosa que nos tienen que hacer una limpieza acá y se nos va a mejorar todo. Como que estamos todos poseídos o malditos o no sé qué cosa. Bueno, entonces es lo que pensamos todos. Por eso no nos hacemos cargo de nada. Es más fácil echarle la culpa a los demás, yo siempre digo. No puedes pasar por un kiosco donde venden diarios y revistas que te prometa algún tipo de purificación o con una dieta que te va a ayudar a superar tu antojo por alimentos nocivos o una lista de consejos para hallar a la pareja ideal y evitar los tipos de personas que no te convienen. La versión moderna de purificarse de los demonios es: vigila tu conducta. Una explicación similar a esta es la de que el mal cósmico anda suelto por el mundo. Sí, yo conocí una señora que decía que estaban no me acuerdo el nombre que le ponía, como parásitos, no sé, energéticos que había. Bueno, hay de todo. Bien. Si esa es tu explicación de la sombra, la solución natural es la religión. O sea, vas a tener que ir a una religión cuando te van a dar un dogma y te van a decir tenés que rezar, y hacer así, así es.
porque la religión te va a ayudar a sintonizar con el bien cósmico en su batalla contra el mal cósmico. Para muchas personas esta guerra es muy real. Sí, abarca todos los aspectos de sus vidas, desde la tentación sexual hasta el aborto, el ateísmo y el declive de los valores patrióticos. El demonio crea todas las formas de sufrimiento humano y malas acciones. Solo Dios tiene poder de vencer a Satán y reprimirnos del pecado. Sin embargo, dice Deepak Chopra, no me atrevería a afirmar que la religión realmente derrota a la sombra. Más bien la fortalece, al despertar en nosotros fuertes sentimientos de pecado y de culpa, de vergüenza y miedo sobre los tormentos que nos esperan en el infierno. Puesto que nos vanagloriamos de vivir en una era donde la superstición ya no gobierna nuestras vidas, estas antiguas explicaciones de nuestro lado oscuro ya no son las únicas opciones. La gente puede dar la espalda al mal cósmico y asumir su responsabilidad. El lado oscuro se ha actualizado en forma de enfermedad, como una rama de la salud mental. En esta vía hay una extensa gama de tratamientos. Los adictos son enviados a programas de recuperación, los ansiosos y depresivos a los psiquiátricos, los iracundos descontrolados a clases para controlar la ira, después de haberse estrellado en la autopista por su falta de autocontrol. Con todas estas explicaciones, cada una de las cuales tiene su correspondiente solución, ¿por qué seguimos sin poder derrotar a la sombra? Esto puede parecer una perspectiva muy poco prometedora, pero en realidad el primer paso para relacionarnos con la sombra es reconocer su poder. La naturaleza humana incluye un aspecto autodestructivo. Cuando Carl Jung planteó el arquetipo de la sombra, dijo que crea una neblina de ilusión que rodea el yo. No sé si les suena velo, cortina de humo, muchas metáforas. Una neblina de ilusión que rodea el yo. Atrapados en esa neblina, nos evadimos de nuestra propia oscuridad e incrementamos el poder que la sombra tiene sobre nosotros. No es ningún secreto que el enfoque junguiano de los arquetipos se complica y se intelectualiza en exceso, con mucha rapidez. Pero el persistente poder de la sombra nada tiene de complejo. Si afrontamos directamente la realidad, el lado oscuro es demasiado abrumador para soportarlo. Sin embargo, hay una fuerza contraria que ha vencido sistemáticamente y con éxito al lado oscuro. Los restos de las soluciones fracasadas nos impiden verla. La neblina de la ilusión nos aísla de ella. Después de contemplar los desastres y horrores de las noticias de la noche, nunca imaginarías que los seres humanos siempre hemos tenido el poder de encontrar la paz y liberarnos de la oscuridad. El secreto reside en la palabra conciencia. Cuando la gente la escucha, esboza una mueca de decepción en sus rostros. La conciencia no es nada nuevo. Hemos oído hablar del resurgir de la conciencia. La conciencia superior es la promesa de innumerables movimientos espirituales. Puede que hasta sientas la tentación de iluminar de conciencia un montón de ideales maltrechos, porque el sincero intento de elevar nuestro grado de concienciación, la sombra asola el mundo con guerras, crímenes y violencia, y nuestras vidas individuales con miedo y sufrimiento. ¡Qué encrucijada! O la conciencia se encuentra entre las otras falsas respuestas, o no se ha probado de la manera correcta.